Vamos al libro del profeta Isaías, Cuando lo tengas me das un fuerte amén. Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, al Espíritu Santo que nos hable, a pedirle al Espíritu Santo que sea Él verdaderamente el medio de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Te damos gracias por esta mañana. Y una vez más venimos como un solo cuerpo a presentar una súplica, una petición delante de tu altar antes de leer la palabra. Y esa petición es: revélanos a Cristo. Revélanos a Cristo, Señor. Queremos ver a Cristo, queremos ver al Cordero. Queremos ver la majestad del Cordero, queremos ver la gloria del Cordero, la gloria que compartías con Él antes de la fundación del mundo. Queremos ver la belleza del Cordero, queremos ver el poder del Cordero, queremos ver la sabiduría del Cordero, queremos ver a Cristo. Queremos ser llenos de Cristo. Queremos, Señor, que tu palabra hoy penetre, Señor, hasta lo profundo de nuestros huesos, como está escrito, hasta los tuétanos. Señor, que corte, Dios Todopoderoso, y que quite de nosotros maldad, que quite de nosotros rebeldía, que quite de nosotros terquedad. Señor Dios que estás en el cielo, que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra derribando todo argumento que se levanta en contra de la predicación de la palabra. Señor Dios Todopoderoso, que sea tu Espíritu Santo convenciendo cada corazón de pecado, convenciendo cada corazón de error, convenciendo cada corazón de justicia, por cuanto no siguieron al Cordero y le crucificaron, llevando a cada corazón al verdadero arrepentimiento, dándole la espalda al pecado, volviéndose a Dios y poniendo su fe en Cristo Jesús. Señor Dios, la tarea de predicar tu palabra, ¿quién es apto para ella? No hay un hombre apto. Es tan grande esta comisión, tan superior a cualquier hombre, Señor. Pero tu Espíritu Santo pasa por encima de eso para que el Cordero sea glorificado. Glorifica al Cordero en esta mañana. Glorifica a Cristo. Muéstranos a Cristo y háblanos, Señor. Háblanos. Necesitamos escucharte a ti, no a un hombre. A ti. A ti, Señor. Amén y amén. Isaías capítulo 36. ¿Lo tenemos? Amén. Verso 1 dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Vamos a ponernos en contexto. El rey Ezequías fue uno de los pocos reyes de Judá, y aún contando los reyes de Jerusalén, que se consideró un buen rey a la luz de la palabra de Dios, un hombre que emprendió muchas reformas religiosas, un hombre que buscó restablecer el verdadero culto, demolió todos los altares que habían paganos que se habían levantado alrededor de Jerusalén en la región de Judá, para que el pueblo adorase a Dios como Dios lo había establecido, para que el pueblo adorara al Señor como Dios lo había demandado. Y es importante que tú y yo entendamos que hay una sola manera de adorar a Dios. Hoy vivimos una época pluralista, vivimos una época donde se nos ha venido enseñando que hay muchas maneras de adorar a Dios. Eso no es verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos ha dicho con claridad la manera en que Él quiere que le adoremos, la manera en que Él quiere que le sirvamos, la manera en que Él quiere que estemos delante de su presencia. Por eso tenemos que nosotros levantarnos como faro,
Tenemos que levantarnos como estandarte en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias, aún en medio de aquellos que dicen conocer al Señor, pero que están en doctrinas desviadas, en doctrinas de error, para dejarles ver que Dios no acepta cualquier tipo de adoración, que Dios no acepta cualquier forma de alabarle y que hay una manera correcta de acercarse a Él y que Él se toma en serio esto. Bueno, Ezequías fue conocido como rey bueno en ese sentido, como un rey que buscó volcar al pueblo a llevar realmente adoración al Señor como Dios lo había establecido. Sin embargo, el mismo profeta Isaías, que está siendo usado por el Señor acá, le avisó antes al pueblo de Judá que iba a ser capturado, que iban a ser atacados por causa de su idolatría. Ya había sido conquistado el reino del norte, las tribus del norte, que eran las tribus de Israel, lo que se conoce en el tiempo del Señor como los samaritanos en ese sentido. Pero Dios había hablado que también Judá, si no se arrepentía, sería llevada cautiva, tal como lo había sido su hermana Israel. Ahora tenemos a este rey Sennacherib, rey de Asiria. El imperio asirio fue uno de los grandes imperios de la humanidad. Es algo que podemos corroborar también en los libros de historia. Fue el imperio que precedió al imperio babilónico dirigido por Nabucodonosor. Sennacherib, rey de Asiria, era un rey cruel, pero Dios había dicho, está también aquí en el profeta Isaías, creo que era el capítulo 3, que este rey, que Asiria era su instrumento elegido, su instrumento para castigar a su propio pueblo. Seguramente ese rumor había llegado más allá, como lo vamos a ver más adelante. Sennacherib llega y conquista ciudades fortificadas del reino de Judá. Y ahora lo vemos que se encuentra amenazando directamente a Jerusalén, la ciudad donde estaba el templo, la ciudad que Dios había elegido para morar en medio de la tierra. Versículo 2 dice: entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del estado mayor, el Rabsacés, como dice en la Reina Valera, desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Ya habían sido conquistadas las ciudades fortificadas que se encontraban alrededor. El rey de Asiria venía avanzando. El rey de Asiria había podido conquistar parte del reino de Judá y ahora se encontraba frente al centro de Judá, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de David, la ciudad amada, con un enorme ejército. Ahora bien, no había ido él en persona, pero había enviado a su jefe del estado mayor, el Rabsacés, como emisario al frente de un gran ejército para enfrentar a Ezequías. Dice la parte B: los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas o donde se blanquean telas. Y este es un detalle importante que vamos a ver más adelante. Verso 3. Estos son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Al enfrentarse a este gran ejército, Ezequías envía una comisión para hablar con el jefe del estado mayor, con el Rabsacés. Se presentan delante de él para ver cuál era su intención, aunque sabemos que era de batalla, ya había conquistado otras ciudades, pero era costumbre en ese momento que se mirara la posibilidad de conciliar y de llegar a un acuerdo antes de pasar a la batalla como tal. Así que esos tres funcionarios, el administrador del palacio, el historiador del reino, que era algo bien importante, eran los escribas como tal, y el secretario de la corte, salen a hablar con este hombre. Versículo 4. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para ser rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó?
¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyanla. La posición del Rabsacés, la posición del jefe del Estado Mayor asirio es una posición soberbia, es una posición jactanciosa y es la posición de quien está apoyado en un gran ejército de hombres con carros de guerra, con todo el poderío militar. El ejército asirio era el ejército más grande de la época porque pertenecía precisamente al imperio dominante en ese momento. Pero ¿qué nos quiere mostrar a nosotros la palabra de Dios a través de este pasaje, más allá de la primera parte, que es ver cómo este rey se jacta de su poderío militar y le dice varias cosas al pueblo dirigidas al rey Ezequías, y le dice primero, mira, ¿en qué está basada tu confianza? En solo palabras. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo, ¿acaso crees que la oración es más poderosa que la jabalina? ¿Acaso crees que la oración tiene más poder que las flechas? ¿Acaso crees que la palabra que estás levantando delante de tu Dios es más poderosa que mis caballos y mis carros de combate? ¿Acaso crees que tus muchas oraciones y las que está levantando el pueblo que está bajo tu mando son más numerosas y son más poderosas que todo el millar de hombres que tengo a mi servicio y que en este momento están plantados delante de tu ciudad? ¿Sabes lo que estaba atacando el Rabsacés? Que era simplemente un mensajero. Tienes que entender esto. Porque el Rabsacés era un mensajero, era un lacayo como tal del rey de Asiria, de Sennacherib. Pero el mensaje que transmite es muy claro y va a atacar directamente la médula de la fe de Ezequías. Lo que él está diciendo es, mira, Ezequías, ¿qué haces orando? ¿Acaso no te has dado cuenta de lo grande que es mi ejército? Ezequías, ¿qué haces orando? ¿De qué sirven las palabras cuando lo que tienes frente a ti son hechos reales? Le está diciendo algo muy claro. ¿De qué te sirve la fe cuando lo que estás viendo es una enfermedad real? Tengo un ejército frente a las puertas de tu ciudad y ninguna ciudad me ha podido resistir, como lo veremos más adelante. Bueno, nosotros como cristianos vamos a enfrentar frecuentemente esa situación. Nosotros como cristianos vamos a vernos frecuentemente frente a un gran ejército que acampa frente a la puerta de nuestra propia casa, frente a un gran ejército que acampa frente a nuestra familia, frente a un gran ejército que acampa frente a nuestro matrimonio, frente a un gran ejército que acampa frente a nuestra salud y que nos dice algo similar. ¿En verdad crees que unas cuantas palabras tienen más poder que lo que yo tengo en este momento? Ahora, es importante entender algo. Cuando Sennacherib se está jactando de su gran ejército, estaba diciendo la verdad. Porque el ejército que tenía Sennacherib a su disposición era grande. Es verdad que tenía muchos caballos, es verdad que tenía muchas armas, es verdad que era la maquinaria militar de la época, pero el enemigo viene a nosotros a atacar precisamente nuestra fe. La palabra de Dios en Hebreos nos habla de que la fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera, la confianza también lo que no se ve, no se ve. Y lo que hace Sennacherib es comparar lo que se ve con lo que no se ve. Nosotros el día de hoy tenemos que comprender que nuestras batallas son espirituales. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6 nos dice con claridad que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Tenemos que comprender que el enemigo sabe cuál es nuestra mayor herramienta, cuál es nuestra mayor fortaleza, dónde radica la posibilidad de que nosotros tengamos éxito cuando le enfrentamos a él. Y es precisamente en esas pocas palabras. Ahora, es tan importante entender esto, porque toda nuestra salvación está enfocada en un solo nombre.
Porque todo el perdón de nuestros pecados radica en invocar un solo nombre, en pronunciar una sola palabra, Jesús. En decir una sola cosa, si es que el ejército de Sennacherib se encuentra frente a nosotros a causa de nuestro pecado, como bien es verdad que estaba sucediendo, es decir, Sennacherib es usado por Dios para castigar, pero Sennacherib estaba restringido hasta lo que Dios permitiera. Y es posible que lo que estés enfrentando en el día de hoy venga a causa de pecado. Lo que lo soluciona no son tus carros de guerra. Lo que lo soluciona no son tus jabalinas. Lo que lo soluciona son tus palabras diciendo, Señor, perdóname. Confesar tus pecados delante del Señor. Decirle a Dios lo que verdaderamente hay en tu corazón y que Él ya conoce. Decirle a Dios lo que no has hecho bien y clamar por misericordia. Una de las cosas más absurdas para el mundo en cuanto al cristianismo es que nosotros nos movemos en oración. Sin embargo, el enemigo ha sido tan efectivo. El enemigo ha sido tan astuto. El enemigo ha logrado filtrar la iglesia de tal manera que hoy la iglesia no cree que la oración sea suficiente. Que hoy la iglesia contemporánea, la iglesia moderna, no cree que la sola presentación del evangelio basta para que los corazones endurecidos, para que los corazones que están en contravía de la palabra de Dios cambien y vengan a ser restaurados. Y por eso hoy tenemos a la iglesia trayendo caballos de Egipto. Dios, en el momento en que se encuentran el pueblo de Israel en el desierto, le dice, no traerás caballos de Egipto, porque los caballos representaban la fuerza, y lo que estaba diciendo básicamente es la estrategia, el poderío del pueblo de Dios no está en las estrategias del mundo. Sin embargo, hoy estamos viendo la iglesia copiando las estrategias del mundo para ganar almas. Estamos viendo la iglesia usando los modelos de Egipto, los modelos del mundo, cómo el mundo atrae a los jóvenes, cómo el mundo atrae los matrimonios, cómo el mundo atrae cada familia, y están copiando exactamente lo mismo. Por eso la iglesia hoy parece más un centro de entretenimiento que una iglesia. Por eso vemos títeres, por eso vemos payasos, por eso vemos tantas luces, por eso vemos tantas cosas en medio de la iglesia cristiana, porque es un centro de entretenimiento. Quieren traer al pueblo con los caballos de Egipto. Ahora puedes pensar solo en la iglesia, pero hoy tristemente muchas familias cristianas solucionan sus problemas trayendo también caballos de Egipto. No creen que la oración pueda hacerlo. No creen que la oración tenga el poder suficiente para que Dios mueva la mano en favor de nosotros. Y es precisamente allí donde el enemigo está atacando en este momento la iglesia. La iglesia ha logrado caer tan bajo que le ha comprado la mentira al enemigo y le ha entendido esta palabra. Vamos a volverla a leer. ¿Acaso crees, versículo 5? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Acaso crees que la simple oración va a hacer que tu casa cambie? ¿Acaso crees que una simple oración va a hacer que la situación que estás viviendo en tu hogar en este momento sea cambiada de mal para bien? Unas simples palabras levantadas al cielo, ¿crees que pueden sustituir la capacidad militar? Bueno, el enemigo está diciendo eso. El problema es que muchos en la iglesia lo están copiando. El problema es que muchos en la iglesia le están creyendo. El problema es que muchos pastores lo están creyendo. Y cuando hablo pastores, no estoy hablando únicamente de los que dirigen una iglesia. Estoy hablando de los hombres, porque todo hombre en su casa es un pastor. Todo hombre en su casa ha sido puesto por Dios como pastor de su casa. Y sin embargo creemos que la oración no basta. Hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Recuerdo, creo que lo he contado, pero viene al caso. Una vez que me dieron la oportunidad de predicarle más o menos a 500 jóvenes y me dijo alguien, ¿qué vas a hacer? Les voy a predicar la palabra de Dios. Sí, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Les voy a predicar la palabra de Dios. Sí, pero son jóvenes. Tú sabes que los jóvenes necesitan otro tipo de cosas. ¿Qué vas a hacer? Les voy a predicar la palabra de Dios. Sí, qué bien, pero ¿qué vas a hacer? Porque son jóvenes, amados. ¿Sabes? Eso muestra realmente cómo la iglesia no cree que la palabra sea suficiente. Por eso hoy hay tanta gente leyendo la Biblia y al mismo tiempo consultando con el señor Freud.
Por eso hay tanta gente leyendo la Biblia y buscando lo que dicen los gurúes de economía. Por eso hoy tenemos una sección en la iglesia, en las librerías cristianas, que lo puedes verificar, que se llama marketing eclesial. Cómo hacer crecer la iglesia aplicando los principios del marketing del mundo. Una iglesia al gusto del consumidor. Puedes ir a verificar en cualquiera de las librerías cristianas de la ciudad. Ahí está, marketing eclesial. Bestseller. ¿Cómo hacemos que la gente esté feliz? Y en las casas están haciendo exactamente lo mismo. Oye, si le das demasiada palabra a tu hijo no va a querer estar con el Señor más adelante. He escuchado papás diciendo, mira, yo no puedo hacer que mi hijo todo el tiempo esté girando en torno a la palabra de Dios, porque se me va a aburrir. Y cuando crezca, no va a querer saber de Dios. ¿Hay algo más absurdo que eso? Dale a tu hijo mucho mundo. Dale a tu hijo una dieta rica en Cartoon Network, en todos esos canales. Y cuando crezca, ¿sabes qué va a querer? Eso. Es un pensamiento tonto, pero que muchos tienen acá. Yo no voy a disciplinar a mi hijo, sino cuando tenga 10, 11, 12 años, porque entonces va a pensar que soy un papá duro. Cuando vayas a los 11 años a disciplinarlo, te va a devolver la vara. La palabra de Dios es suficiente. La oración es eficaz y es poderosa. La Biblia declara que la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Pero ¿cuántos de nosotros el día de hoy estamos pensando, oye, ¿en qué se basa tu seguridad? Como le dijo el Rabsacés, ¿por qué tienes tanta seguridad? ¿Por qué estás tan tranquilo con todos los problemas que tienes? ¿Crees que solamente orar basta? ¿Crees que una sola palabra levantada al cielo puede cambiar las cosas? Bueno, la respuesta de la iglesia debería ser un rotundo y absoluto sí. Sin embargo, no siempre es así. Sin embargo, no siempre es así. Sin embargo, muchas veces confiamos más en los métodos del mundo. No, sí, lloré, pero mira, tocaba hacer esa cantidad. No, la palabra nos está mostrando algo completamente diferente. Por eso hoy la iglesia poco ora. Como lo hablamos en la vigilia. La iglesia se ha creído el cuento de que nos han vendido. ¿Qué hace la iglesia encerrada orando? ¿Qué hace la iglesia encerrada orando? La iglesia tiene que estar afuera haciendo. Bueno, el modelo bíblico es otro. El modelo bíblico de los apóstoles era orar mucho. Mucho, ellos reunidos en una casa orando mucho. Cuando salían el Espíritu Santo obraba. O la iglesia no ora porque piensa que no tiene poder suficiente. Piensa que la Biblia no es suficiente. Olvídate que hoy simplemente predicando el evangelio, un joven que tiene tantas atracciones, porque es una cosa era la época de nosotros, ¿no? Es que ellos no están levantándose en la época que nos levantamos nosotros o en la que se levantaron los abuelos. Tienes que comprender que están en otra vida. No, hermanos, el mundo siempre ha sido el mismo. La palabra dice en Eclesiastés, lo que hoy es, ya fue. Lo único que ha cambiado es el medio. No haya televisor, pero la maldad siempre ha estado, la lujuria siempre ha estado, la inmoralidad siempre ha estado, siempre ha existido, ha estado allí. Pero muchas veces no creemos que la Biblia sea suficiente autoridad. Decimos que es la palabra de Dios, pero decimos no, yo creo que aquí la Biblia se quedó corta. La Biblia no se queda corta absolutamente en nada. ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Sennacherib está diciendo, ¿cuáles son tus aliados? Y en ese sentido es importante comprender que ahí tenía razón, porque muchas veces los reyes de Judá y los reyes de Jerusalén, de Israel, se habían hecho alianzas con otros reyes paganos, pero siempre esas alianzas habían salido mal. Ahora, este no es el caso de Ezequías. Ezequías no tenía ninguna alianza con el rey de Egipto, con el faraón. Sin embargo, nos sirve a nosotros para recordar que si tenemos nuestra confianza puesta en cualquier ser humano, nos apoyamos en él y al final nos va a atravesar la mano. ¿Quién es tu confianza cuando estás en problemas? ¿Tu tío? ¿Tu papá? Porque para muchos es su papá. Y papá, no, tu confianza no puede estar en tu papá terrenal. Tu confianza tiene que estar en tu Padre celestial. Amén. Amén. Versículo 7, tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero
¿No es él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Eso tiene de ancho y de largo. Porque lo que está diciendo el Rabsacés es verdad. ¿En qué sentido? Ezequías quitó todos los altares. Ezequías acabó con todos los altares que había alrededor de Jerusalén. Y ordenó que todo el pueblo adorara única y exclusivamente en el templo, en Jerusalén. Ahora, lo que hizo Ezequías era correcto. Lo que hizo Ezequías fue comenzar a quitar todo lo malo de la religión. Lo que hizo Ezequías fue comenzar a quitar todo aquello que a Dios le desagradaba, pero que por mucho tiempo fue aceptado por el pueblo, pero que por mucho tiempo fue aceptado por los sacerdotes, pero que por mucho tiempo fue visto como algo bueno dentro de la adoración a Dios, aunque Dios había dicho, solo aquí me vas a adorar. No vas a levantar otros altares, no se te va a ocurrir levantar otros santuarios en otro lugar. Esta es mi casa. Aquí vendrás a rendirme culto. Este es el lugar donde vas a presentar tus ofrendas. Al punto que el Señor dice o dijo, para los que vivían lejos de Jerusalén y no podían llevar los diezmos, los puedes acumular, acumúlalos y después los vas a traer ¿dónde? Aquí, porque este es el lugar de mi habitación. Ahora Ezequías, cuando se levanta y encuentra la ley de Dios y comienza a hacer las reformas religiosas, acaba con esos altares. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es la acusación que el Rabsacés está haciendo? Y que es una acusación que muchos de nosotros estamos recibiendo. Oye, de pronto te está yendo mal, porque desde que te dio porque no hay pastoras, desde que te dio porque no hay pactos, desde que te dio porque el Señor solo le gusta de esta manera, mira cómo estás. Estaba siendo acusado por hacer lo bueno. Pero mira, hermano, entiende algo. Para la gran mayoría, lo que nosotros al someternos a la palabra y decir Biblia, solo Biblia, es algo absurdo. La acusación que está levantando Sennacherib giraba en torno a que Ezequías se había arrepentido, a que Ezequías había abandonado la idolatría, a que Ezequías había llamado al pueblo a decir, oye, está mal. Todos esos altares están mal. Toda la adoración en este lugar insulta a Dios. Ezequías, pero toda la vida lo hemos hecho así. Sí, pero el hecho de que toda la vida lo hayan hecho así no significa que está bien. Y muchas de las cosas que nosotros, al mirar la palabra, estamos echando abajo, son tradiciones de hombres. Pero todas las iglesias lo hacen. El hecho de que lo hagan mucho no significa que esté bien. El hecho de que muchos lo aprueben no significa que está bien. El problema, amados hermanos, es que pocos creyentes el día de hoy creen en la veracidad de este libro. Dicen que es la palabra de Dios, pero no lo creen. Y cuando leen algo aquí dicen, no puede ser que sea así. Ese no es el Dios al que yo sirvo. El Dios al que yo sirvo no es tan duro. El Dios al que yo sirvo no es tan estricto. El Dios al que yo sirvo no es tan cuadriculado. Oye, solo así, hay que levantar las manos. No podemos hacer la posición del perro, del mico, del yoga. No podemos. Pero hay pastores reconocidos que dicen que sí. No me interesa lo que digan los hombres, me interesa lo que dice este libro. Y a ti te debe interesar solamente lo que dice este libro. Porque no lo permita el Señor, me guarde, ojalá estén orando por mí. Si me llego a desviar, ¿qué importa lo que digo yo? O sea que si mañana salgo diciendo, miren, el Señor me ha mostrado que podemos adorarlo como el yoga, y vamos no a levantar las manos, porque la Biblia dice levanten manos. La Biblia dice que aplaudamos en la asamblea, por eso aplaudimos. Vamos a hacer pero Juan lo dice. Y hoy muchas iglesias tienen yoga dentro de la congregación. Sábados y mañanas de yoga, pilates, aquí en Barranquilla. Y Ezequías es un rey que se levanta con celo por el Señor a decir, es que aquí el libro de la ley dice que solo Jerusalén. Oye Ezequías, pero es que le tocaría a mucha gente viajar a Jerusalén. ¿Y? Ezequías, se la vas a poner complicada a mucha gente. ¿Y? El punto no es agradar a la gente, el punto es complacer a Dios. Porque todo fue hecho por medio de Él y para su gloria. Romanos 11:36, Colosenses 1:16, todo fue hecho por medio de Él y
para Él. Hermanos, es que el culto no es para nosotros. Es una de las cosas que no comprendemos. El culto no es para que tú te sientas bien. El culto no es para que yo me sienta bien. El culto es para honrarlo a Él, solo a Él. Lo que a ti te guste, lo que a mí me guste, perdóname, no importa. No importa. Si a ti no te parece, no interesa. Yo creo que deberían predicar de otra manera. Los títeres de vez en cuando ayudan. No interesa lo que a ti te guste. Es chévere que los niños tengan su guardería infantil. No importa lo que a ti te guste. El Señor en la palabra dice que tenía que ser la asamblea desde el más pequeño hasta el más anciano. Eso dice la Biblia. Sí, pero entiende que los pobres papás con los niños pequeños muchas veces ni logran prestar atención. No importa. Pero el niño se desespera aquí. En cambio allá en el salón, porque aquí teníamos antes iglesia infantil hasta que entendimos que está mal. Allá en el salón el niño juega, el niño la pasa rico, el niño trae juguetes. Hermano, no importa lo que quiera tu niño, lo que importa es lo que quiere ¿quién? El Señor. ¿Y por qué el niño es puesto aquí desde temprana edad? Para que desde niño tenga temor de Dios. Por eso también hago la cuña. Hermanos, no le traigan juguetes a sus hijos. Y si los traen, guárdelos hasta la salida del culto. Porque ¿cuál es el propósito y cuál es la gracia de tenerlo aquí jugando? Mejor metámoslo allá. Allá juega y no interrumpe al del lado. Si lo tienes aquí, es para formarlo en el temor reverente a Jehová. Desde pequeño. Presta atención. Levanta las manos. Alaba. Silencio. No juegues. Pero es niño, es que se la quieren montar. Yo no se la quiero montar a nadie. ¿Quién soy yo? Pero este libro dice que así debe ser. Pero a mí no me parece. El problema tuyo es ese. Y es que con quien vas a medir pareceres no es conmigo. Con quien vas a medir pareceres es con el Señor Dios del universo, creador del cielo y de la tierra. Amén. Tremendo eso. Ezequías dice aquí: adorarán solo en el altar que hay aquí en Jerusalén. Ezequías había entendido una de las partes fundamentales. Dijo el Señor en el Éxodo: yo escogeré un lugar y allí voy a ¿qué? A habitar, y es allí donde se van a presentar delante de mí. Esa es la manera de Dios. ¿Sabes cuál era el pensamiento que tenían los judíos y los israelitas en esa época? Yo no creo que Dios esté tan interesado en que el lugar, o sea, Dios tiene que entender que me queda lejos. Dios tiene que entender que, yo tengo otras maneras. Y cuando comenzaron a poner otros lugares, Jeroboam, que fue el primero que lo hizo, no solamente comenzó a levantar altares en otro lugar, sino que a nombrar sacerdotes a todo el que quería ser sacerdote. Yo no creo que haya problema en que tenga que ser de la tribu de Leví, o sea, eso es un tecnicismo. Yo creo que eso aplicaba para la época del desierto, pero estamos en la época del reino. Yo no creo que Dios no quiera que la mujer sea pastora, yo creo que eso ya pasó. Yo no creo que no quiera que los pastores sean millonarios, eso ya pasó. Yo no creo que diga que tienen que ser perfectos, intachables en el sentido moral, que no pueden ser adúlteros, eso ya pasó. No ha pasado. No ha pasado, eso está escrito. Eso está escrito. Y a Él sí le importa. Él estableció quién, cómo, cuándo y dónde. No lloro cuando estoy acostado todavía baboseando en la mañana. El Señor, no es así. No es así. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Dios al que te presentas dice que no es así. ¿Qué hacemos, hermanos? Pero a causa de eso, Ezequías es atacado. Ezequías está siendo acusado en este punto por Sennacherib, diciendo: es a causa de eso que estás mal. Ahora, lo importante es que Ezequías sabía que eso no era cierto. Pero ¿cuántos comenzamos a dudar y decir: ¿será? ¿Será? ¿Nombramos a Angie pastora? ¿Será? ¿Mandamos niños para allá? ¿Será? ¿Dejamos a los jóvenes ir a discoteca? ¿Será? ¿Hacemos discoteca cristiana? Ahorita viene el festival de verano cristiano. Ahorita es el puente que viene. Playa, verano cristiano, hip hop, reggae, así está anunciado.
pero es cristiano. ¿Le hacemos? Chicatanga cristiano, ¿vamos? ¿Vamos? Pero todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Somos los locos de la cuadra, estamos perdiendo la bendición. No, hermanos, si estamos aquí es para adorar al Señor. Y lo adoramos obedeciendo sus mandamientos. No hay más. Dice, versículo 8, se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que lo monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera el contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con las ayudas de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. El Rabsacés le está diciendo a Ezequías y le está recordando sus limitantes físicas. ¿En verdad tú crees que el Señor con esas pocas palabras mal hiladas te va a escuchar? ¿En verdad tú crees que con el poco conocimiento que tienes vas a lograr seguir adelante? ¿En verdad tú crees que Dios, mirando tu situación, porque es que lo que le está diciendo el Rabsacés es verdad? Tu ejército está diezmado, Ezequías. Tu ejército no es grande. Mira, te voy a poner los carros de guerra a disposición. Es como si nos dijera, mira, te voy a poner aquí 2,000 aviones, encuentra pilotos, a ver. Si nos pasa eso nosotros aquí, pueden poner 2,000 aviones y no hay ni un solo piloto. Ahí se quedaron los aviones. Pero es que la fuerza del pueblo de Dios no radica en los carros de guerra. Pero el enemigo te va a recordar eso. Es importante que tú entiendas eso porque el enemigo te muestra tu debilidad. El enemigo te dice, mira, con el pecado que cometiste ayer, ¿en verdad crees que puedes orar? Con el pensamiento que tuviste esta semana, ¿en verdad crees que Dios te va a escuchar? Con lo que hiciste la semana pasada, ¿crees que Dios en verdad te mira todavía como su hijo? El enemigo siempre ataca tu debilidad. El enemigo siempre viene a recordarte lo mal que estás, lo que tienes débil en tu casa. Y tú y yo tenemos que recordar, hermanos, que aunque hemos sido sacados del barro por el Señor, aunque hemos sido justificados por la sangre del Cordero, estamos en un proceso llamado santificación, en el cual todavía no somos perfectos, en el cual todavía podemos pecar. Cuando digo podemos, no es que tenemos permiso para pecar, sino que nuestra propia debilidad nos va a llevar en algún momento a fallarle al Señor. Y ahí es donde aparece el Rabsacés. Ahí es donde aparece el enemigo a decir, tú no eres ningún cristiano. Ya no puedas presentarte de nuevo delante del Señor. ¿Cómo se te ocurre? Ahí es donde tienes ese diálogo con Satanás. Satanás se te presenta y te va a decir, oye, mira, te voy a decir un consejo de chévere, de amigo. Y tú caes en la trampa y tienes diálogos con el enemigo. De verdad, Sata, sí, de chévere, mira. Yo que tú no vuelvo a orar. O sea, ¿con qué cara? Yo que tú no vuelvo a la iglesia. De verdad, Sata. Mira, yo estaba en el trono, yo sé cómo es él. No vuelvas. No vuelvas. Hermano, no escuches a Satanás. Si nosotros pecamos, tenemos abogado para con el Padre en Cristo Jesús nuestro Señor. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, no estoy hablando para aquellos que han hecho de la gracia una excusa para pecar. No estoy hablándole a aquellos que toman la sangre del Cordero como algo sin valor que pueden pisotear. No estoy hablándole a aquellos que creen que el sacrificio de la cruz les permite seguir en pecado y no cambiar y sin embargo creen que serán salvos. Estoy hablándole a los genuinos cristianos. Estoy hablándole a los genuinos hombres y mujeres de Dios que están en este lugar y que han venido teniendo luchas en su mente pensando, yo creo que no fui hecho para esto. Le estoy hablando a todos aquellos que han estado dudando de su salvación porque le han fallado al Señor, porque han tenido luchas en sus mentes, porque no han vivido en la perfección de la palabra de Dios. Hermanos, es para ti que tienes que recordar que no somos salvos por nuestra perfección. Somos salvos por la perfección de Cristo Jesús. No somos salvos por nuestra vida perfecta. No somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por la perfección, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Somos salvos porque su justicia y su vida recta delante de Dios nos ha sido imputada a nosotros. Así que tienes que volver a presentarte delante de Dios sin importar lo que haya pasado, sin importar que no encuentres los 2,000 jinetes para esos caballos.
Porque siempre que nos miren a nosotros en esta tierra, seremos hallados faltos. No hay uno solo de nosotros, amados hermanos, genuinos en la fe, hijos de Dios, pequeño rebaño, que sea perfecto. No hay uno solo. No hay uno solo. Si el Padre nos mirara hoy, a la luz de la Escritura, todos tendríamos que ser condenados. Porque un solo pecado, un solo, el más pequeño pensamiento, el más pequeño pensamiento en contra de la ley de Dios es una abominación delante del Padre. Pero no somos salvos por eso, pequeño rebaño. Somos salvos por la gloria que se manifestó en el intercambio de la cruz. Tienes que recordar eso y atesorar en tu corazón, porque me he encontrado esta semana con varios preciosos hermanos que andan dudando de su salvación. No, hermanos, pecaste, arrepiéntete delante del Padre porque Él te perdona. No caigas en el juego de no me voy a volver a congregar, ¿con qué cara? Eso es tan absurdo como el enfermo que dice, el médico lo llama, oye, no has vuelto, ¿por qué no has vuelto? Estoy enfermo, ¿con qué cara voy? Estás enfermo, ven. Yo voy al médico porque estoy enfermo. Es este lugar, si tuviésemos que compararlo con alguna institución, no lo compararíamos con un museo donde todo está terminado. Vengan a examinar la perfección de mi vida. No, este lugar se podría comparar con un hospital. Esto es un hospital. Esto es un hospital. Aquí vienen dos tipos de personas. Los que sabemos que estamos enfermos y los que vienen acompañando y el médico dice, ¿tú cómo estás? Yo soy perfecto. Es este tipo de personas que están aquí. La primera, los que sabemos que estamos enfermos, venimos cada jueves, venimos cada domingo y vamos delante del Señor cada día para decir, Señor, estoy enfermo, ayúdame, límpiame. Venimos a recibir una transfusión de sangre, mi sangre está sucia. Señor, limpia mi sangre con la sangre del Cordero. Y hay otro grupo que vienen, que son los que están condenados, que piensan, oye, sí, pero yo estoy muy bien. Estás mal. El que no reconoce su enfermedad es el que peor está. Pero no seas tan tonto, hermano. Y no te digo tonto de ofensa, te digo tonto de no seas tan tonto. En verdad es cariño. No seas tan tonto de creer que porque estás enfermo no te vas a congregar. Porque muchas veces me he encontrado con gente así. ¿Por qué no has vuelto a congregarte? No, es que he fallado. Hermano, ¿cómo vas a dejar de congregarte porque fallaste? ¿Has orado? No, ¿cómo voy a orar si he fallado? Hermano, ¿cómo vas a dejar de orar por fallar? Cuando fallas es cuando más tienes que orar. Es cuando más hay que orar. Ahora, ¿qué oración vas a levantar? La oración que levantó David. Contra ti y solo contra ti he pecado. Acepto tu justicia, pero no me quites tu espíritu. ¿Qué significa acepto tu justicia, pero no me quites tu espíritu? Si te vas a llevar mi hijo, como sucedió con David, eres justo en llevártelo, eres justo en quitarme mi hijo. El hijo para nosotros puede representar un trabajo, puede representar finanzas, puede representar salud, puede representar aún el matrimonio. Fuiste infiel, Señor. Si mi esposa no me va a perdonar, prefiero quedarme solo, pero no me quites tu espíritu. No me quites tu espíritu. No me rechaces como tu hijo. Esa debe ser la oración de nosotros. Pero el enemigo siempre va a estar atacando precisamente la base de nuestra fe. Pensando, ¿verdaderamente sirve de algo orar? ¿Verdaderamente sirve de algo ayunar? ¿Verdaderamente sirve de algo vigilar? No, hermano, no te dejes engañar así. Pero si tú estás al otro lado y tú todavía eres de los perversos, tú todavía eres de los duros de corazón que creen que te vas a burlar de Dios, de los que vienen a dormir aquí cada servicio, los que vienen a hacer mala cara, hermano, arrepiéntete. Y no te digo hermano de coloquial, no de hermano de espíritu. Arrepiéntete, porque viene juicio. Y el Señor traerá juicio sobre todos aquellos que se le oponen. Amén. Versículo 10. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyanla. Esa expresión es resultado de lo que Isaías había profetizado antes, que
Asiria era siervo e instrumento del Señor. Si bien muchas veces Dios nos usa para exhortar a un hermano, si bien muchas veces Dios nos usa para disciplinar a un hermano, no puedes pensar que tienes autonomía para hacer lo que quieras. Porque Asiria era instrumento de Dios para castigar a Israel. Asiria era instrumento de Dios porque todos los hombres son instrumentos de Dios. No hay ninguno por fuera de él. Dice Daniel capítulo 4, verso 35, yo pongo y quito reyes, yo hago lo que me place. Amén. Nadie está por fuera de la soberanía y el control del Señor. Pero el rey de Asiria pensaba, al haber escuchado las palabras del profeta Isaías, que ahora tenía autoridad para acabar con Judá, pero no era así porque Dios no lo había determinado. Versículo 11. Entonces tanto Eliaquín como Sebna y Joa le dijeron al jefe de Estado Mayor asirio, por favor, háblanos en arameo, que lo entendemos bien. No hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Estos hombres le están diciendo, bueno, mira, las amenazas dámelas a mí, danos a nosotros, se las vamos a llevar a Ezequías, pero no le digas todo esto al pueblo que está escuchando. Aquí podríamos pensar que esos hombres quieren ser hipócritas y sonreír mientras que está el problema. No, estos hombres entienden algo que tú y yo como iglesia debemos comprender. Siempre hay hermanos más débiles. Siempre hay hermanos que debemos cuidar. Muchas veces, cuéntame lo que pasa. No te voy a contar. No me cuentas porque no me estimas. No te cuento porque eres muy débil. No te hago partícipe porque te voy a hacer daño. Si escuchas lo que sucedió, si sabes lo que viene, si sabes lo que está pasando, te vas a debilitar en tu fe. Lo que están haciendo estos hombres es tratando de cuidar a los hermanos débiles en la fe. A los hermanos que tal vez al escuchar las amenazas de Sennacherib dijeran, oye sí, nosotros somos muy poquitos. Oye sí, nosotros no vamos a poder. Oye sí, ¿qué vamos a hacer? Y abandonaran la muralla. Es lo que está pasando aquí. Pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib, el Rabsacés, respondió, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Y seguía hablando para que todos lo escucharan. El enemigo no tiene cuidado de ninguno de nosotros. Por eso es el enemigo. No creas el cuento de que él tiene, no, está muy chiquito para tocarlo. No, al contrario, el que esté débil le va a tirar con toda. Y da una amenaza tremenda. Eso muestra que ellos creían que realmente Jerusalén caería en sus manos. Después el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que escuchaba, que estaba sobre la muralla. Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente, préstenle mucha atención. No dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. No dejen que Ezequías los engañe al decir, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo el rey de Asiria? Ahorita seguimos leyendo el versículo 19. Miremos esta parte. El Rabsacés les dice algo tremendo. No dejen que Ezequías los engañe. No dejen que Ezequías los engañe y los lleve a poner su confianza en el Señor. No dejen que Ezequías les haga creer que Dios los va a librar. Mira, tú tienes que comprender algo, y es que el ataque más eficaz que el enemigo puede hacer con un cristiano es atacar la base de su fe. No creas que Dios va a escuchar tu oración. No te creas todas las promesas de la Biblia. ¿En verdad crees que así no tengas trabajo vas a comer? ¿En verdad crees que así no tengas trabajo vas a tener con qué ponerte para cubrir tu desnudez? Eso lo dijo Cristo, pero no creas que va a ser así.
¿En verdad tú crees que solamente orando y orando y orando y orando y orando y orando el corazón rebelde de tu hija va a cambiar? No creas eso. Hay que llevarla al psicólogo, hay que llevarla al psiquiatra, hay que empeparla, hay que hacer una cantidad de cosas. ¿En verdad tú crees que solo orando y honrando a Dios, haciendo las cosas bien, trabajando 8 horas diarias, vas a poder salir de todos los problemas? No dejes que te engañen. No pongas tu confianza en el Señor. Amados, nosotros estamos enfrentando la misma guerra. Nosotros, con mucha frecuencia, si no es que diariamente, estamos escuchando las mismas palabras. ¿Cuál es la confianza de ustedes? ¿La Jerusalén celestial? ¿En verdad creen que los van a llevar a la Jerusalén celestial? ¿En verdad creen que Dios tiene poder para librarlos de mi mano? ¿En verdad creen que van a ser salvados como dicen? ¿Ustedes se creyeron en el cuento de que Dios los va a llevar a las nubes? ¿En verdad creen que habrá una ciudad donde no habrá llanto, donde no habrá hambre, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad y donde no habrá muerte? ¿En verdad creen que van a recibir un cuerpo nuevo? Ustedes tienen esa esperanza. No dejen que Dios los engañe. Y viene algo más, les ofrece algo supuestamente bueno. Abran las puertas. Hay una cosa importante para nosotros en abran las puertas. Sennacherib estaba reconociendo que golpeando la muralla iba a ser difícil entrar a Jerusalén. Mira, la entrada más rápida, más corta, más expedita y más eficaz para acabar con tu vida espiritual es que tú abras la puerta. Dile al que está a tu lado, no abras la puerta. No abras la puerta. Hermano, ¿y cómo abrimos la puerta? Hermano, ¿cuándo abrimos la puerta? Abrimos la puerta cuando dejamos de confiar en que Dios tiene el poder para actuar. Abres la puerta cuando tienes una dificultad económica y recurres a los pagadiarios. Abres la puerta cuando tienes dificultades económicas y adulteras el contador de los servicios públicos. Abres la puerta cuando tienes dificultades económicas y en lugar de confiar en Dios, entonces consigues otro trabajo y trabajas 15 horas al día. Tu familia no te ve la cara sino en fotos. Abres la puerta cuando confías en los consejos de los psicólogos para tus hijos. Abres la puerta cuando dejas de orar. Te entregas cuando dejas de buscar a Dios. Ahora, lo que le está diciendo Sennacherib tiene sentido. Miren, los voy a poner a comer su excremento y a tomar su orina, pero si abren la puerta, salen y se rinden, les voy a dar una buena tierra con viñedos donde hay mucho grano y mucho alimento. Una buena tierra como esta. ¿Sabes? Cuando el enemigo te ofrezca una buena tierra como esta, dile, déjame en esta. ¿Para qué me voy para otra? Si ya estoy en la que quiero estar. Pero el enemigo te ofrece la solución a tus problemas. El enemigo no te dice, ven que te voy a destruir, porque nadie saldría. Lo que le dice es que sal y todo va a estar bien. Deja de orar y todo va a estar bien. Vuelve atrás y todo va a estar bien. Mira, si sigues haciendo las cosas a la manera de Dios, pagando lo justo, pagando lo correcto, haciendo lo bueno, no te va a alcanzar. Si sigues haciendo las cosas a la manera de Dios, contestándole a tu esposo con respeto, sometiéndote a él, te la va a montar. Si sigues tratando bien a tu mujer, te la va a montar. Si sigues obedeciendo en todo a tus padres, te la van a montar. Si sigues disciplinando a tus hijos, te van a aborrecer. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Por eso la palabra dice, hay caminos que parecen de vida delante de todo hombre, pero al final terminan por ser caminos de muerte. Lo que les esperaba a ellos al otro lado era muerte. Pero Sennacherib les dice, abran la puerta, salgan, no les voy a hacer daño. Es algo tremendamente absurdo y sin embargo muchos creyentes han caído en eso. Sin embargo muchos creyentes han abierto la puerta y han cambiado la verdadera adoración a Dios por las estrategias de hombres. Son los pastores que el enemigo dice, mira, abre la puerta, déjame meter en la iglesia todo lo del mundo. Y la iglesia va a crecer, vas a ser un pastor reconocido. Vas a tener mucho dinero. Abre la puerta al mundo. Amados, nosotros tenemos que tener la puerta cerrada. Completamente cerrada. Únicamente lo que Dios
nos dice que debemos hacer. Amén. Versículo 19. ¿Qué le sucedió a los dioses de Amad y Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? Es tremendo, porque lo que está diciendo este hombre en la primera parte es verdad. Había acabado con todas esas naciones, pero la razón es muy sencilla. Ninguno de esos dioses eran dioses. Eran ídolos, hechos de piedra, tallados en madera por manos humanas. Pero Sennacherib está metiéndose con el mismo ¿qué? Dios. ¿Sabes? Lo que hace el enemigo normalmente es: ¿no te acuerdas de Julano de tal como terminó? Mira, ¿quieres que te pase lo mismo que aquel otro? ¿Quieres que te suceda lo mismo que aquella familia? ¿Quieres acabar igual que ellos? ¿En verdad quieres eso? Porque es lo que te va a pasar. Y algunas veces utiliza ejemplos reales. Yo me he encontrado en algún momento meditando, o sea, ¿tú quieres terminar igual que Pablo? ¿Qué va a pasar con tu esposa y con tu hija? ¿Eso es lo que quieres? Porque lo puedo hacer. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros, amados hermanos? Si esa es la voluntad del Señor, bienvenida sea. No salgas a decir: no, yo no quiero eso. No, si esa es la voluntad de Dios para mi vida, que se haga la voluntad de Dios. Pero solo sucederá si es la voluntad de Dios. Amén. El pueblo, versículo 21, se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. Amados, nosotros no tenemos que tener diálogos con el enemigo. Nosotros no tenemos que andar hablando con Satanás. A veces se pone la gente a hablar con Satanás un poco de horas. Y termina como escuché una vez de un hombre que estaba en una liberación y hablando con el demonio que estaba ahí. Y que el demonio le dijo: ay no, tú nos vas a hacer mucho daño, vas a ser un tremendo ministro. Y entonces se puso a ministrar, porque Satanás lo llamó al ministerio. Una cosa chistosa, ¿no? Dios nunca le había hablado, pero le habló el demonio allí. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron donde estaba Ezequías. Desesperados rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del estado asirio. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y salió a decir: aquí están, abran las puertas de la ciudad. ¿No dice eso ahí? ¿No? ¿Seguro? ¿Su Biblia no dice de eso? Bueno, la mía tampoco. Dice: y entró al templo del Señor. ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos tener cuando tenemos esa situación? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando vienen las amenazas de parte del mundo? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando están atacando los cimientos de nuestra fe? Entrar al templo. Ezequías se rasga la ropa diciendo: Señor, lo que él dijo en un fondo es verdad, no tenemos ejército, pero ¿a dónde voy? A la presencia del Señor, donde aquel que tiene el poder para cambiar el curso de los acontecimientos. Enseguida envió a Eliaquim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice: hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Él no estaba pensando en él. Él estaba pensando en ¿qué? En el insulto y la deshonra que estaban dando ¿a quién? Al Señor. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Cuando Ezequías dice tal vez, no está dudando de la capacidad del Señor, lo que está mostrando es humildad. Es decir, tal vez Dios decida mostrar misericordia por nosotros. No está diciendo tal vez Dios tenga el poder. No está diciendo tal vez Dios haya estado pendiente de lo que dijeron. Está diciendo es tal vez Dios muestre misericordia. ¿Sabes? Eso es algo bien importante, porque aunque Ezequías está llamando a Isaías para que clame a Dios, para que lo salve, sigue reconociendo algo: Dios es soberano. Ezequías no dice: Isaías, decreta que el rey de Asiria va a salir humillado. Ezequías no le dice a Isaías:
átalos, ordena, nada de eso. ¿Qué dice Ezequías? Tal vez Dios nos salve, tal vez Dios nos libere. Dios es soberano. Y tú no vas a encontrar en la palabra de Dios los hombres de Dios ordenándole a Dios, siempre sometidos a su voluntad, como lo estudiamos hace 2 semanas. El Dios al que servimos tiene el poder para librarnos de su majestad, pero aun si no lo hiciera, no vamos a adorar su estatua. Ezequías está haciendo exactamente lo mismo. Porque puedes tomar ese mensaje y decir, bueno, a declarar y a ordenar. Declaro la enfermedad, le ordeno la enfermedad, decreto sobre las finanzas. No, tú no decretes nada, porque tú no tienes poder para nada, no seas atrevido. No seas atrevido. Si Dios quiere, la voluntad de Dios es así, entonces sucederá esto. Ahora, ¿qué dijo? Señor, libéranos. Pero es tu voluntad. Esa palabrita es la que molesta a mucha gente en la iglesia hoy. Pero ¿cómo así que si es su voluntad? Es que Dios es soberano. No, hermano, eso es falta de fe. No, no es falta de fe. Es humildad. Es reconocer que Él es Dios y tú y yo, criaturas. No es falta de fe. Es todo lo contrario. Es creer que si Dios permitía que entrara ese ejército, ese era el mejor plan. Es creer que si la enfermedad no retrocede, es el mejor plan. Es creer que si la deuda no es paga, es el mejor plan. Es creer que si nadie quiere hablar conmigo, es el mejor plan. Es creer que si me voy para la cárcel, es el mejor plan. Es creer que si muero, es el mejor plan. Esa es la verdadera fe. Versículo 5. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor. Escucha esto, iglesia. No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tirarca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Mira, es tremendo porque se dio lo que Isaías anunció. Y sin embargo, la respuesta de este hombre fue: este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios en quien confías te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Esta es una expresión que escuchamos constantemente nosotros como creyentes y que desafortunadamente muchas veces le creemos. Saliste de este problema, pero no creas que ya va a ser definitivo. Pagaste el arriendo hoy, sí, pero ¿será que podrás pagar el agua? Sí, pero desayunaste, pero ¿y almorzarás? ¿Almorzaste? ¿Quién te garantiza que cenarás? Siempre el enemigo, vemos la mano de Dios que nos libera, vemos la mano de Dios que actúa y nos sigue atacando a decir ¿qué? Pero no más. El Señor te perdonó hoy, pero la próxima no te perdona. El Señor te restauró, pero la próxima te va a dejar tirado. Y vivimos en un constante temor porque el enemigo nos acusa, pero le escuchamos las acusaciones. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria, versículo 11, en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozam, Aram, Resef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amad y el rey de Arfat? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarvim, de Ena y de Iva? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió ¿a dónde? Al templo, iglesia. Vuelve al mismo lugar, al templo. Vuelve a la oración. Es lo que tú y yo tenemos que aprender en esta mañana.
La oración es allí donde recibimos consuelo, es allí donde recibimos guía, es allí donde recibimos el consejo de parte de Dios. Pero buscamos la ayuda donde no tenemos que buscarla. Al templo, nuevamente a humillarse delante del Señor, nuevamente a buscar la ayuda de Dios. Subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. La desplegó significa, Señor, mira lo que mandó este tipo. Mira, Señor. Mira, Señor, lo que están diciendo de ti. Mira, Señor, lo que este rey pagano está diciendo en contra tuya. Está diciendo que no puedes salvarnos a nosotros. La despliega delante del Señor porque solo el Señor tiene poder para hacer algo. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo empieza la oración de Ezequías? Alabando al Señor. Pero muchas veces cuando tenemos problemas llegamos a exigirle al Señor. ¿Y qué pasó? Yo diezmé. Perdón. Perdóname. Está tu hijo enfermo, pasas la noche en vigilia, vas, le tocas la frente, 39.5 y toda la noche orando. Perdón. Hay que ubicarse. Hay que ubicarse. Estamos hablando delante del Rey del universo. Por eso, a pesar de la circunstancia, Ezequías entra al templo y ¿qué dice? Oh Señor de los ejércitos celestiales, el que manda a todos los ángeles. Alabanza, exaltación, primero que todo. Amén. Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Mira cómo empieza la oración de este hombre. Así debemos orar nosotros cuando estamos en problemas. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones, han arrojado al fuego los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¿Qué estaba buscando en el origen ese? Por la fama de tu nombre. Otra vez volvemos al principio que estudiamos en la vigilia. No, Señor, rescátanos porque mira que yo hice muchas reformas religiosas. Oh Señor, rescátanos porque es que mira, es la ciudad de David. No, rescátanos ¿por qué? Para que tu nombre sea famoso, para que tu nombre sea glorificado, para que todo el mundo sepa que tú eres Dios, incluyendo ¿a quiénes? A los mismos asirios. Nuestras oraciones siempre tienen que ir enfocadas en buscar la gloria de Dios. Pero muchas veces oramos únicamente ¿para qué? Para nosotros. Sáname, ¿por qué? Porque me duele. ¿Por qué te sano? Porque me duele. No, sáname ¿para qué? Para tu gloria. Para que tu nombre sea ¿qué? Glorificado. Siempre ese debe ser el propósito de buscar la ayuda del Señor. Versículo 21. Después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Mira lo precioso de eso, porque la primera ocasión Ezequías manda a buscar a Isaías y le pide que intervenga. En esa ocasión Ezequías entra al templo, pero Dios, aunque Isaías no estaba ahí escuchando la oración, le dice al profeta Isaías: ve y contéstale a Ezequías. Dios siempre contesta las oraciones de un pueblo que le busca humillado. Dios siempre contesta las oraciones de un pueblo que le busca humillado. Amén. Así que busquémosle humillados. Ya que oraste respecto al rey Sennacherib de Asiria, el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor.
Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné, mira esto tan tremendo, yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fácil de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Mira, esta respuesta del Señor, aparte de que va a darle durísimo a Sennacherib, a nosotros nos tiene que ayudar a recordar algo: Dios es soberano. Hay algo con lo que lucha especialmente la iglesia contemporánea al pensar que Dios no puede, es incapaz de traer castigo sobre alguien. Y está diciendo algo: mira, Sennacherib, sí, es verdad, ustedes han aplastado ciudades, pero es que yo lo determiné así. Tú eres un simple instrumento. Yo lo determiné, fue mi plan. Mi plan. No, Dios no puede planear acabar con una ciudad así. Fue plan del Señor. Y Asiria, con todo su poderío, era simplemente un instrumento en la mano de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos jactamos de lo que hemos logrado? ¿Cuántas veces nos jactamos de lo que hemos conseguido? No, mira, yo monté una empresa, yo logré construir, yo me compré, yo hice, perdón, vamos a ponerlo, mira, el Señor me concedió una empresa, el Señor me regaló un carro, el Señor me llevó de viaje. Eso suena más bonito y es coherente con la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que el que se jacta es Sennacherib únicamente. Tú y yo muchas veces nos jactamos. Mira lo que logré, mira lo que conseguí, mira, no, te contara ¿cuando quién? No, cuando el Señor hizo a través mío. Ah, eso es diferente. Cuando Pablo llega a dar el reporte misionero, dice, le contaron a la iglesia todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Lo que Dios había hecho a través de ellos. Somos solo instrumentos. El que está a tu lado, eres un instrumento. Somos solo instrumentos, iglesia. Ahora el versículo 28 es aterrador. Escucha esto, iglesia, que es palabra de Dios. Pero a ti te conozco bien. Esto, mira, si tú eres un poquito sabio, esto aterra. Esto aterra. Que Dios te esté diciendo, nos esté diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo te conozco bien. ¿Tú sabes lo que eso puede implicar? Creo que una vez puse el ejemplo, que lo escuché del pastor Paul Washer. Si el Señor hiciera que todos los pensamientos que yo he tenido y que cualquiera de ustedes ha tenido, en la última semana, pensemos, en la última semana, solo la última semana, y los pusieran en un DVD y supiéramos que lo van a proyectar, ahorita, ¿quién de nosotros se queda? Sale corriendo. O sea, si van a proyectar todo lo que yo he pensado en una semana, yo no vuelvo a pasar por acá. En una semana. Bueno, dice aquí que Dios te conoce bien. Conoce todo lo que has pensado. Todo lo que has pensado. Y no solo la última semana, sino desde que existes, amigo. Yo creo que ninguno de nosotros podría volver a mirar, pensemos en la familia. Si mi esposa y mi hija vieran lo que he pensado en la última semana, ¿cómo la vuelvo a mirar a los ojos? Papá, tú. Terrible. Sí, lo reprendí, sí dije, pero lo pensé. Salió de mi corazón, porque es que todo pensamiento viene del corazón, es decir, que en el fondo mi corazón, ¿qué? Lo desea. Lo contempló, todo pensamiento va del corazón aquí. Y dice la palabra que antes de que el pensamiento llegue del corazón a la mente, ya está delante del Señor. Eso es aterrador. Por eso, hermanos, solamente por la sangre de Cristo. Porque aún el pensamiento es pecado,
Puedes decir, yo nunca he hecho nada malo. Mira, yo nací y toda la vida me han tenido en una celda amarrado. Eres condenado por tus pensamientos. Ya, para que lo veamos más claramente. Y sin embargo, aquí estamos. Qué gran misericordia. Pero a ti te conozco bien. Mira esto, sé dónde te encuentras, cuándo entras y cuándo sales. Cuando pienses en que Dios no se dio cuenta de lo que estás haciendo, lee aquí. Dios sabe dónde estás, justo. O sea, ningún sistema de ubicación satelital se le compara al del Señor. Te tiene ubicado, sabe dónde estás. Sabe que entraste, sabe que saliste, sabe que te levantaste, sabe que te acostaste, sabe lo que estás pensando. Todo, te tiene ubicadito. No, Dios, nadie se dio cuenta. Dios ya lo vio. Amén. Tremendo. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí. Mira lo que está diciendo acá. Dios oyó las palabras de Sennacherib. Dios oyó lo que este hombre dijo. Mira, amado, Dios oye cada palabra que tú pronuncias. Dios oye cada vez que te enojas contra Él. Cada vez que algo no sale como querías y ¡ay, yo no quiero más, Señor! Él escuchó. Él escuchó tu furia. Él escuchó la manera en que le contestaste a tu papá. Él escuchó la manera en que le contestaste a tu esposa. Él escuchó cada palabrita que dijiste. ¿No es aterrador eso? A mí me aterra. Porque puede que vaya solo en el carro. Bueno, menos mal que vengo solo. ¿Solo? Seguro que estás solo. Dios escuchó cada cosa. Dios vio cada cosa. Es tremendo. Y mira lo que dice acá. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz, un garfio. Hay algo más humillante, como un cerdo. A ver, para acá. Te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Una cosa terrible. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste, con el rabito en la espalda. Venga para acá, mijo. ¿Quién es este que dice que yo no puedo salvar a mi pueblo? Venga para acá. Tremendo, que Dios nos hable y nos pueda decir eso y que lo puede hacer. Porque una cosa es el Rabsacés diciendo, los haré comer su excremento y tomar su orina. Nadie comió excremento, nadie tomó orina. Pero el Señor le dice a Sennacherib, te pondré mi garfio en la boca y te haré regresar por el mismo camino. Llamado, vamos a leer. Luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo. El año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues, desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Podría parecer imposible a ellos, pero el Señor está diciendo, porque yo lo dije, lo voy a hacer. Nosotros estamos aquí y creemos que iremos a la Jerusalén celestial no por lo que nosotros hagamos, sino porque Dios lo dijo. Amén, porque Dios lo dijo. Cuando alguien te pregunte, pero tú ¿por qué haces todo eso? Porque Dios lo dijo. ¿Estás seguro que vas a llegar allá? Sí, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor, por mi propia honra, por amor a mi nombre. Es importante volver a entender esto. Por amor al nombre del Señor. Recuerda que la oración de Ezequías fue ¿por qué? Señor, por tu honra. Si por mi honra no va a suceder eso. Y por amor a mi siervo David defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, mira, esa misma noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Te voy a decir algo que puede sonarte chocante. ¿Sabes quién mató a estos 185,000 soldados? Cristo, el Señor.
el ángel de Jehová. No, pero Cristo es bonachoncito. Cristo es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Es bueno, no bonachoncito. Hay una diferencia entre esas dos cosas. Él mismo descendió. Eso es algo tremendo, porque va a defender la ciudad de David, la ciudad que él había escogido, y no envía a otro ángel, él mismo desciende. Sabes, amado, desde el momento en que tú y yo hemos sido comprados por la sangre del Cordero, el mismo Cordero nos defiende. Es el mismo Cordero el que está luchando por nosotros. Es el mismo Dios el que lucha en favor de su pueblo. Eso es algo tremendo. Cuando los asirios, ahora, ¿cuántos mató? 185,000 soldados en una sola noche. ¿Dónde quedaron sus 2,000 caballos y sus carros de guerra? Nada. Contra Dios nadie puede. 185,000, es una cosa tremenda. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Imagínate ese despertar. Se duermen sintiéndose el ejército más poderoso del mundo, abren los ojos, norte, sur, oriente, occidente, lo que hay es que muertos. 185,000. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. ¿Qué le sucedió? Lo cogió el Señor, le puso el gancho en la nariz y, a ver, vente por acá, por donde viniste. Tremendo, porque es que no solamente que lo lleva al freno, sino un gancho en la nariz, así, un para acá. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento, regresó a su propia tierra, volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, verso 38, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Aquel que se burlaba del Dios de Israel terminó muerto en el templo de su Dios, ofrecido por sus hijos como un sacrificio a su propio Dios pagano. Amados, nosotros servimos al Dios viviente. Servimos al Señor de los ejércitos celestiales. Y a pesar de lo que pueda estar diciéndonos el enemigo, a pesar de las dificultades que estemos experimentando, tú y yo tenemos que recordar que eso no significa que Dios ha dejado de amarnos. Para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 8. Con eso concluimos el mensaje del día de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tienes? Dice así: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá oponerse en contra nuestra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. La primera parte tenemos que entender, de lo mismo que sucedió con Sennacherib y con Ezequías, no importa que nos acusen, no importa que nos señalen, porque Dios ya nos puso en la relación correcta con Él. ¿Hemos fallado? Sí, confesemos nuestro pecado, pero aún no nos pueden acusar, porque Dios ya nos puso en la relación correcta con Él. Y vuelvo a decir, tengo que diferenciar. Hablo a los genuinos hermanos en la fe. Hablo a los que verdaderamente han rendido su vida a Cristo. Ustedes han sido puestos en la relación correcta con Dios. Así hayan pecado, el Señor los sigue viendo como sus hijos. Así le hayan fallado, el Señor los sigue aceptando. Y la señal de que eres hijo de Dios es que pecas y te duele. Es que pecas y te sientes mal. Es que pecas y deseas enmendar lo malo que hiciste. Si tú estás en este lugar y puedes mirar hacia atrás tu vida y decir, he cambiado, hermano, estás en el proceso de la santificación. Así como lo explicamos, que has andado 3 pasos y luego vuelves 1, pero dices, oye, pero ya he avanzado 2. Estoy avanzando.
estoy caminando hacia la santidad total que dice la palabra de Dios. Si ese es tu caso, amado, para ti es esta palabra. ¿Quién puede acusarte? Nadie. El enemigo intentará hacerlo, pero es tu decisión si le crees o no le crees. Así hayas pecado en la mañana de hoy, antes de venir a este lugar, Dios te sigue mirando como su hijo. Confiesa tu pecado y Él te perdona inmediatamente. Amén. Entonces, versículo 34, ¿quién nos condenará? Nadie. Mira eso tan precioso. Porque lo que estaba en juego allá era una ciudad, la vida terrenal, pero aquí estamos hablando de la vida eterna. ¿Quién nos va a condenar? Nadie. Porque es que ya fuimos justificados. Ya hemos sido justificados. En el mismo momento en que tú pusiste tu confianza en el Evangelio, en el mismo momento en que creíste en Cristo Jesús y le recibes como Señor, no una oración de fe, sino cuando le recibes verdaderamente, en ese instante fuiste justificado. Y como justificado, inscrito en el libro de la vida. Amén. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahora viene una cosa importante. ¿Cómo tengo la seguridad de esto si tú has creído esto? Mira la respuesta. ¿Quién nos condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque hacemos buenas obras. No dice eso. ¿Porque vengo a la iglesia? No dice eso. ¿Porque diezmo y ofrendo? No dice eso. ¿Qué dice? ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros. El Evangelio. La razón por la cual tú y yo no seremos condenados es por el Evangelio. Eso es muy claro aquí en Romanos. Porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre. Esa es la razón por la cual tú puedes decir en la mañana de hoy, si muero, hermano, tienes que poder responder esta pregunta y si no, ponte a cuentas. Yo estoy seguro de que si muero en la mañana de hoy, voy para el cielo. ¿Por qué, Juan? Porque predico bien, porque predico la palabra, porque no le maltrato a mi esposa, porque soy un buen padre, me esfuerzo en serlo, porque no soy adúltero. No, porque Cristo Jesús murió por mis pecados, resucitó por mí y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por mí. Tengo certeza de eso. Por eso voy a ir al cielo. Por esto, no por nada más. Entonces, ¿hacemos fiesta de pecado? No, porque quien entiende esto no quiere seguir pecando. Versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo que pueda hacer, que podamos hacer nosotros, alguna situación que nos muestre que ya Dios no nos ama? Mira, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Jerusalén tenía problemas y aflicciones. Sennacherib estaba atacándolos. Los tenía sitiados, los tenía rodeados. Isaías estaba dentro del pueblo. Ezequías como rey se sentía afligido, se rasgaban las vestiduras. Pero el hecho de que tuvieran problemas o aflicciones, o como dice acá, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. ¿Será que ya Dios no nos ama porque estamos en problemas? Amado, hay muchos que piensan que Dios no los ama porque tienen muchos problemas. Hay muchos que piensan que como tienen tanta dificultad económica, que como tienen tanta dificultad de salud, que como tienen tantos problemas, dicen, oye, pero es que yo me levanto y me acuerdo de que tengo problemas en todas las áreas de mi vida. Yo creo que Dios no me ama. Amado, es una mentira. Mira la respuesta. ¿Será que Dios ya no nos ama? La respuesta es, claro que no. Claro que no. Es mentira que Dios ya no te ama. El hecho de que tengas problemas en tu casa no es una señal de que Dios no te ama. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. ¿A qué victoria está haciendo referencia? ¿A que el problema va a desaparecer? No necesariamente.
Está hablando de la victoria absoluta de nuestra redención. A pesar del hambre, a pesar del problema económico, a pesar del problema de salud, a pesar de los problemas emocionales, de cualquier situación, nuestra victoria es absoluta. ¿Tú sabes qué es una victoria absoluta? Total. Los cristianos somos vencedores absolutos. No estamos esperando una definición al final. Nuestra victoria es total y absoluta. ¿Por medio de quién? De Cristo, quien nos amó. Es el amor de Dios lo que nos da a nosotros la seguridad. Nuestra confianza no puede estar en el amor que tenemos por Dios. Nuestra confianza no está en nuestras buenas obras. Nuestra confianza no está en la iglesia en la que nos congregamos. Nuestra confianza está en el amor de Dios por nosotros. Porque nuestro amor por Dios muchas veces es fluctuante. Pero el amor de Él por nosotros es permanente. Amén. Ahora no dice la victoria absoluta por medio de Cristo, quien nos amará, sino quien nos ¿qué? Nos amó. Y ese amor involucra no solamente que me amó en el pasado, sino que es que ya manifestó su amor. ¿Cómo? Al morir en esa cruz por ti y por mí. Y ese amor se sigue manifestando cada día de nuestras vidas. Y estoy convencido, versículo 38, de que nada podrá jamás. ¿Cuándo? Jamás. Jamás es un absoluto de frecuencia. O sea, nunca. No hay nada que nunca nos pudiese separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ni el mismo Satanás nos puede separar del amor de Dios. ¿No es una noticia maravillosa? Es algo increíble, iglesia. Que yo me levante todas las mañanas sabiendo que nada me puede separar del amor de Dios. Es decir, que yo no tengo que hacer nada para ganarme el amor de Dios. Dios me ama. Ya me ama y ya me dio la prueba de su amor. En esto mostró su amor Dios por el mundo, en que envió a su Hijo unigénito a dar su vida en rescate por el mundo. En esto mostró Dios su amor, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué vas a temer? No importa que tu vida terrenal esté hecha un 8. Tu victoria, hermano, es absoluta. Aunque tú no estés viendo a Sennacherib, el Señor lo hace retroceder cuando quiere acusarnos. Aunque tú no estés viendo a Rabsacés, el Señor lo humilla cuando quiere acusarnos, porque la victoria es absoluta. No la vamos a ganar, ya la ganamos. No tengo que levantarme todos los días, Señor, ¿cómo te complazco hoy? Esa es una de las grandes diferencias entre nuestro Dios y los demás dioses falsos. Porque todas las religiones de la tierra exigen algo para ganar el favor de su Dios. El cristianismo es el único que no. Dios hace todo para poder que nosotros disfrutemos de su favor. Amén. Él lo hizo y nada nos va a quitar eso. Ningún poder en las alturas, versículo 39, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y no puedo dejar de leer 1 Juan, porque siento que necesitamos llevarnos esto fuerte en el corazón. 1 Juan, capítulo 5. Perdón, capítulo 4. Dice, capítulo 4, versículo 13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba. El original es como arras, las arras del Espíritu, como prueba, como certeza. El hecho de que Dios nos haya dado su Espíritu es una manera de decirnos que el negocio, si lo ponemos en términos de negocio, está ¿qué? Hecho. Está hecho. Hay unas arras y las arras son su propio Espíritu.
Hemos sido comprados, por eso hablo de negocio, hemos sido comprados, redimidos de la vida de pecado, redimidos de la condenación y hemos sido llamados para vida eterna. Amén. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. No el condenador, sino que el Salvador. Ahora dice, lo envió en pasado. Cristo volverá y cuando venga va a condenar. Pero lo envió en el pasado, ¿para qué? Para rescatar, para salvar. El Salvador del mundo. Todos, versículo 15, todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Nuestra confianza está en el amor de Dios y el amor de Dios es manifestado en la cruz. La confianza de nosotros no está en lo que hagamos. La confianza de nosotros no está en nuestra perfección moral. La confianza de nosotros está en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Quién nos condena? Nadie, porque Cristo murió por nosotros, fue levantado de los muertos por nosotros y ahora está sentado a la derecha de Dios en el lugar de honor y nos amó. Amén. Iglesia, no dudemos, vienen tiempos difíciles. Tal vez tú alguno ya está experimentando dificultades en muchas áreas. No dejes que eso te haga dudar del amor de Dios. Si alguno hoy de los genuinos hermanos está en pecado, arrepiéntase y disfrute del amor de Dios. Porque Dios, lo que ha prometido, lo va a cumplir. Amén. No dudemos de su amor. Vamos a orar. A pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta oración. Señor, delante de ti venimos, Padre, reconociendo que tú eres el Señor, Señor de los ejércitos celestiales, el gran yo soy. Padre, venimos a suplicar primero por nuestros hermanos en la fe que están pasando aflicciones, que están pasando dificultades. Nuestros hermanos en la fe que se encuentran afligidos en la mañana de hoy. Nuestros hermanos en la fe que se encuentran, Señor, pasando tribulaciones en cualquier área, aún en muchas áreas. Nuestros hermanos en la fe que están siendo acusados por el enemigo a causa del pecado. Nuestros hermanos en la fe, Señor, que te han fallado de una u otra manera y que el enemigo les está diciendo que ya no son dignos de acercarse a tu presencia. Padre, oramos por todos ellos. Oramos en el nombre de Jesús para que puedan recordar en la mañana de hoy que su salvación no depende de sus obras, que su salvación fue comprada en la cruz. Que ellos puedan recordar en la mañana de hoy que la confianza está puesta en el amor que tú tienes por nosotros y no en el amor que nosotros tenemos por ti. Porque allí mismo, Señor, en ese precioso libro, en la primera carta de Juan, dice que obedecerte significa amarte y que amarte significa obedecerte. Dicho de esa manera, Padre que estás en el cielo, muchas veces lo que hacemos muestra que no te amamos. Pero tú sí nos amas a nosotros. Tú sí, Señor, sigues manifestando tu misericordia, tu gracia y tu bondad. Yo oro en el nombre de Cristo, porque las palabras que está enviando el Rapsacés, porque las palabras, Señor, que espiritualmente entendemos de Sennacherib, no hagan mella en el corazón de tu pueblo. Que todos aquellos que en esta semana o en estos días han estado dudando de su salvación, todos aquellos que han estado dudando, Señor, de la confianza que pueden tener en tus promesas, hoy sea restaurada esa confianza. Hoy sea restaurada, Señor, pero no por las obras que ellos hayan hecho, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Oramos en el nombre de Jesús por todos aquellos hermanos que están considerando abrir la puerta y entregarse al enemigo. Por todos aquellos que están considerando la rendición. Por todos aquellos que han estado pensando que es muy difícil seguirte. Por todos aquellos que han estado pensando que en verdad
Es mejor una buena vida aquí porque nada garantiza que puedan llegar a la Jerusalén celestial. Todos aquellos que han estado dudando, Dios, de que tengan la fuerza para seguir adelante llevando una vida de obediencia. Oro por cada esposa, Señor, que se ha sentido agobiada, por cada esposa cristiana, Señor, esas hermosas mujeres que se han sentido cansadas, que han sentido que no van a poder seguir llevando ese matrimonio. Todas aquellas mujeres que han estado agobiadas con la crianza de los hijos. Todas aquellas mujeres que te fallan, Señor, y que piensan que han hecho un mal trabajo. Dios que estás en el cielo, que puedan recordar que nadie las puede acusar porque tú las has redimido. Oro por todos estos hombres, Dios, estos hermosos varones, Señor, delante de tu presencia. Dios que estás en el cielo, que se esfuerzan, entendiendo que la mayor provisión en sus casas no es el dinero, sino la espiritual. Por aquellos, Señor, que dejan de ganar dinero afuera para proveer dinero celestial, al sentarse con su esposa y con sus hijos a leer la palabra, a orar, a interceder. Por aquellos varones, Señor, que están dispuestos a ser cortados, Señor, y sacados aún de sus trabajos seculares a causa de honrarte, Dios Todopoderoso. Aquellos hombres, Señor, que sienten que el peso del sacerdocio es demasiado grande y han venido contemplando la posibilidad de alejarse de ti, Señor. Aquellos hombres que han venido la posibilidad de abrir la puerta y entregarse al desenfreno, diciendo, Señor, no hay forma de que alguna vez pueda llegar al nivel del sacerdocio de Cristo. Oramos por ellos, Padre. Oramos por ellos, Señor, y me incluyo allí, para que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, que sea tu Espíritu Santo levantándonos, Dios, para hacer lo correcto delante de ti. Que sea tu Espíritu Santo recordándonos que al final quien sostiene nuestras familias eres tú. Oramos en el nombre de Cristo por los padres que sienten que la tarea de la crianza es tan agobiante, que tienen temores de lo que va a venir mañana para sus hijos. Aquellos padres, Señor, que tienen miedo de lo que va a suceder con sus hijos cuando se enfrenten a las tentaciones del mundo. Padre, recuérdales en el día de hoy que tú eres el Padre de ellos y que eres tú el que guardará, Señor, que eres tú el que abrirá, Señor Dios Santo y Soberano, puerta de escape ante cada tentación. Que puedan ser diligentes, Dios, que podamos ser diligentes los padres para educar a nuestros hijos en el temor a Jehová. Dios que estás en el cielo, aquellos padres que están pensando en claudicar, aquellos padres que están pensando en que esta tarea es imposible, que el mundo con el que están compitiendo es demasiado grande, que el ejército de Sennacherib que ataca a través de televisor, de celulares, de tabletas, de pancartas, de vallas, Señor, en todo lado, bombardeando y tirando sobre nuestros hijos un río de inmundicia, Dios, no podremos hacerle frente. Y recordemos la palabra, Señor, que está en Apocalipsis, porque tú abrirás la tierra y te tragarás ese río de inmundicia. Señor, que eres tú el más interesado, Dios, en guardar nuestros pequeños. Dios Todopoderoso, hoy oramos por los hijos. Oramos por los grandes y los pequeños. Oramos en el nombre de Jesús por todos ellos que hoy luchan, que hoy se sienten agobiados, que hoy se sienten, Señor, rechazados aún a corta edad, porque no hacen lo que el mundo quiere que hagan. Dios, fortalécelos. Fortalécelos a todos y cada uno de ellos. A los que están pequeños, Señor, para que desde ahora aprendan a conocerte y así cuando sean viejos no se aparten de ti. A los que ya son un poco mayores y están luchando, Señor, por no amoldarse al mundo y a sus costumbres. Aquellos, Señor, que están rechazando invitaciones. Aquellos que están tratando de llevar una vida de pureza en todas las áreas. Dios que estás en el cielo y que sienten que no van a poder. Que sienten que están en este lugar únicamente porque sus padres les traen. Que sienten, Señor Dios Todopoderoso, que si les abrieran la puerta correrían a Sennacherib. Que si les abrieran la puerta correrían, Señor, y se entregarían al Rabsacés y dirían, llévame a esa tierra a la que me has hablado. Señor Dios Todopoderoso, dales la fuerza para permanecer encerrados en la muralla. Aunque el mundo se burle, les diga que están en una burbuja. Aunque el mundo, Señor, se burle, les diga que están perdiendo toda la diversión, ellos sepan que tú los vas a llevar a una mejor tierra, a Jerusalén celestial.
y que vale la pena seguir en la muralla, Dios que estás en el cielo, aunque implique, Señor, muchas privaciones, aunque implique cambiar los planes, Señor, aunque implique cambiar carreras, Señor, para buscar cumplir con tus propósitos. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, por aquellos, Dios Todopoderoso, que están en esta mañana aquí y que no son salvos. Oramos por aquellos que están en este lugar, Señor, y que saben que no son salvos. Oramos porque tu Espíritu Santo abra sus corazones. Oramos porque en este momento puedan clamar, Dios. Oramos porque en este momento puedan reconocer su condición delante de tu presencia. Porque tu palabra dice que tú no rechazas el que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado. Señor Dios Todopoderoso, clamamos por todos aquellos que están perdidos hoy. Padre, sálvalos. En el nombre de Jesús, sálvalos. Porque solo Jehová salva, la salvación es del Señor. Padre, ningún hombre puede salvar a otro. Ningún hombre puede salvar a otro, Dios. Pero tú sí. Salva a tu pueblo, Dios. Por eso levantamos clamor, Señor, en esta mañana. Por salvación, Dios. Si bien presentamos delante de ti todos los enfermos de la iglesia, presentamos delante de ti todos los que tienen dificultades económicas, Señor, ¿de qué sirve que sean sanos? ¿De qué sirve que se paguen las deudas? ¿De qué sirve que consigan trabajo? ¿De qué sirve que compren casas? ¿De qué sirve que viajen si no son salvos? Por eso, Señor, seguiremos levantando la palabra. Seguiremos, Señor, declarando la verdad. Por eso seguiremos denunciando, Señor, las falsas doctrinas, porque tienen a tanta gente atrapada en sus redes. Tienen a tanta gente, Señor, engañada, prometiéndoles salvación y libertad, pero son, como dice tu Espíritu a través del apóstol Pedro, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Dios, a todos aquellos, libéralos por el honor de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén.